Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal Su Mundo TV. La República Dominicana avanza, el tiempo no se detiene, ya pues estamos en el quinto mes del año, el mes de mayo, un mes que siempre nos recuerda, nos remonta a los procesos electorales que se realizan justo en este mes. Pero cada 4 años los procesos para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la República. Es decir, que el 15 de mayo, 16 de mayo, inicia ya la cuenta regresiva para las elecciones del próximo año 2024, donde se podrían elegir un nuevo presidente, una nueva vicepresidenta de la República, nuevos diputados y senadores, después de haber transcurrido por un proceso comicial donde se eligieron ya los alcaldes, directores de distritos municipales y regidores y suplentes de directores de distritos municipales. De cara a ese proceso electoral o a esos procesos electorales del próximo año 2024, ya se siente el activismo en los diferentes partidos políticos que convergen en la República Dominicana. Y una de las entidades que se siente más activa en el quehacer político nacional es la Fuerza del Pueblo, que preside el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, siempre con una agenda intensa, pero bastante intensa. No hay un día de la semana que esta entidad política no tenga actividades de una de sus secretarías, que una rueda de prensa, que un periplo del expresidente de la República y líder de esta organización por los Estados Unidos, como lo tuvo recientemente, donde estuvo en el desarrollo de muchas actividades en la ciudad de Nueva York, luego estuvo en Boston, en Nueva Inglaterra, donde desarrolló una enorme cantidad de actividades. Regresa aquí a la República Dominicana el fin de semana y de inmediato se incorpora a los preparativos preparativos finales de la gran marcha caravana que bordeó los principales barrios de la parte norte de la capital dominicana, partiendo desde el populoso sector de Gualey, en la cabecera oeste del puente de la 17, tomando hacia el norte y luego pasando por el populoso sector del 24 de abril, que converge ahí con Gualey. Miren la cantidad de personas que se concentraron detrás del expresidente Leonel Fernández, ahí a la salida del puente de la 17. Ustedes ven, eso ya estaba ahí en la intersección de la avenida Francisco del Rosario Sánchez con avenida Central, y ya ustedes pueden observar la cantidad de gente que acompañaba a Leonel Fernández. De ahí él recorrió, le decía, el barrio 24 de abril, luego pasó al barrio 27 de febrero, en la Loma del Chivo, el barrio Villa María, Mejoramiento Social, Villa Francisca, el barrio Chino, San Carlos, otra de las vistas en la avenida Central, hasta llegar al puente, al altar de la Patria, a la Puerta del Conde, Parque Independencia. El entusiasmo que reinaba en las personas que estuvieron presentes en esa actividad es enorme. Pero no solo a las personas que estuvieron presentes, sino las imágenes que fueron grabadas con cámaras, fotografiadas con cámaras fotográficas de las personas que al paso de la marcha caravana victoriaban al presidente Leonel Fernández desde sus casas, desde los balcones de sus viviendas, los jóvenes que se integraron a esta actividad. Pero no muy bien concluye esta actividad de masas que duró más de 2 horas y media, transitando, reitero, por los principales barrios de la parte alta de la capital dominicana. El presidente Fernández no descansa. Apenas un día después de esto, pues, se va a Europa. Está en Europa, en España, en la madre patria. Llegó hace ya, que el día de ayer llegó, para integrarse a una serie de actividades que va a desarrollar
en la madre patria, en España, Madrid, Barcelona, entre otras ciudades europeas. Sin duda alguna, para ser presidente de la República, dice un amigo mío, hay que tocar muchas puertas, hay que quemar, como diría mi abuela, mucha gasolina, hay que montarse en muchos vehículos, hay que montarse en aviones, porque donde quiera que reside un dominicano, pues está ese derecho al voto. Quiero que el señor director nos coloque las imágenes de la llegada del presidente Fernández a la madre patria, a España, para que ustedes vean cómo fue recibido por los dominicanos residentes en esa gran nación, en España, con gritos, con voces, vociferando consignas en favor del presidente Fernández. Mientras el presidente Fernández pues, está en Europa, la entidad política que dirige no descansa, se mantiene activa. Hoy, el titular de la secretaría, de una de las secretarías, sí, el video, por favor, me lo presente el video de la visita del presidente, de la llegada del presidente Fernández a la madre patria, a España. Me gustaría compartir con ustedes ese video para que ustedes observen la llegada del presidente, cómo es recibido por la dirigencia de la Fuerza del Pueblo en esta gran urbe europea, una de las principales ciudades de España. Adelante, señor director, de Barcelona, España. Pero le decía que mientras el presidente Fernández, en lo que baja las imágenes, pues está en Europa, las secretarías de esta entidad política se mantienen activas. Una de las secretarías que con mayor intensidad funciona, la que preside Onofre Rojas, un gran activo político para cualquier entidad que pretenda dirigir los destinos de la nación, pues desarrolló en el día de hoy una rueda de prensa donde se denunció lo que nosotros habíamos denunciado aquí, el descalabro de los programas de asistencia social de la actual gestión gubernamental. Onofre Rojas, que dirige la Secretaría de Gestión, déjame ver el número para darle el nombre concreto de la Secretaría de Gestión Social, pues ha denunciado que este gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader, está desmantelando los programas de protección social de la República Dominicana. Las propuestas del actual presidente de la República, bueno, ahora sí tenemos ya las imágenes de la llegada del presidente Fernández a Barcelona, España. El presidente Fernández está en trabajar para ser de nuevo presidente de la República. Para ser presidente de la República se requiere de un gran esfuerzo, señores, pero de un esfuerzo constante, sin descanso, sin desmayar. Pues bueno, decíamos que la visita del presidente Fernández a Europa no deja al partido que dirige en vacaciones. Muy por el contrario, lo deja con una agenda a desarrollar bastante agitada. Decíamos de las críticas vertidas por hoy por el señor Onofre Rojas en contra de la política social de la actual gestión gubernamental, asegurando que el gobierno ha desmantelado los programas de protección social, tal y como lo habíamos dicho en el día de ayer, que las propuestas del presidente Luis Abinader se han quedado solo en anuncio y que no se han concretizado. El caso, por ejemplo, del doble de la famosa tarjeta, el cambio de la tarjeta Solidaridad a tarjeta Supérate, que muchas personas ya han acuñado el nombre de Desespérate, porque es una tarjeta que cuando usted la va a usar, esos recursos que le ha prometido el Estado Dominicano nunca aparecen. Entonces, coloca la situación en situación de vulnerabilidad en aprieto. La estrategia de transferir recursos a la población más pobre, dice Onofre Rojas, iniciada por las gestiones gubernamentales del presidente Fernández, han sido objeto de un verdadero desmantelamiento institucional y convertida en un instrumento para fines electoreros. Y es así, para fines electoreros, cuando se requería el voto del pueblo dominicano,
pues se prometió el doble de la tarjeta, cuando se requería que el pueblo dominicano pues estuviera calmado porque no llegaban esa tarjeta solidaridad, como se le llamaba. Se le mintió al pueblo dominicano diciendo que iban a cambiar la tarjeta, porque había muchas personas envueltas o vinculadas al partido político que gobernó los pasados 16 años en la República Dominicana, y iban a entregar nueva tarjeta. Entregaron nueva tarjeta. Hubo un nuevo escándalo, los fondos no aparecían. Bueno, se dijo que se clonaron la tarjeta y que alguien hackeó el sistema y sustrajo nada más y nada menos que más de 300 millones de pesos que estaban destinados a esas personas de escasos recursos económicos. Entonces, ahí vino una nueva crisis. Ahora, pues cambiaron de nuevo la tarjeta, porque supuestamente la tarjeta que ellos mismos se entregaron no son confiables. Ahora están confeccionando la tarjeta con chips integrados. Dice Onofre Roja que el Partido Fuerza del Pueblo cuestiona el desmantelamiento de los programas de protección social por parte del gobierno, creando un ambiente de incertidumbre entre los hogares que reciben el beneficio de estos programas. Sobre todo el denominado Supérate, que anteriormente era conocido, tal y como decíamos hace un momentito, como programa Solidaridad. Pero en adición a eso, ayer nosotros hablamos aquí, antes de ayer, hablamos aquí en este espacio sobre la crisis que está afectando a los pacientes que deben usar medicamentos de altos costos. Esa crisis de suministro de medicamentos, según me informaron hoy, pues se está agudizando. Cada vez se hace más difícil conseguir la mano solidaria del Estado Dominicano hacia aquella persona que no tienen nada y que su única esperanza es el Estado Dominicano para poder seguir viviendo o para poder extender un poco más su estadía aquí en la tierra. Entonces, en adición a esto también pues encontramos el descalabro, como decíamos el pasado miércoles, del sistema de salud de la República Dominicana, un sistema de salud en constante deterioro. Los médicos reclaman mejores condiciones. Fíjense que por primera vez, nuestros médicos, los médicos dominicanos, están clamando por mejores condiciones laborales, mejores condiciones para trabajar. Los médicos no están reclamando aumento salarial, lo que está ocurriendo en el Padre Villini. Los médicos quieren condiciones adecuadas para tratar a aquellos que van buscando la mejoría de sus dolencias y para que el mismo médico no se enferme tratando de ayudar a recuperar a otros su salud, porque las condiciones desastrosas que reinan en ciertos hospitales de la República Dominicana dejan mucho que decir. Ahora, me dicen algunos, bueno, que eso es producto de lo que se creó en el pasado, que se separó el sistema hospitalario del sistema de la política de salud pública del Estado Dominicano. O sea, se creó el Sistema Nacional de Salud al margen del Ministerio de Salud Pública, que es quien maneja la política de salud. Bueno, pero este gobierno ha estado fusionando instituciones. ¿Por qué no lo fusionan entonces para que funcione? ¿Por qué han colocado a empresarios del sector salud a manejar, a dirigir estos programas? Como ministro de Salud está nada más y nada menos que el doctor Daniel Rivera, uno de los propietarios de la principal clínica, centro clínico privado de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Al frente del Servicio Nacional de Salud está nada más y nada menos que el doctor Mario Lama, uno de los médicos más caros que hay aquí en la República Dominicana. Me dicen que cobra de 10 a 15 mil pesos a las mujeres que van a su consulta. Él es médico ginecólogo en una de las clínicas más caras del país. Entonces, realmente usted no puede colocar un sistema de salud para los pobres en manos de los ricos, porque no le prestarán la debida atención, porque no es verdad que van a permitir que este sistema de salud pública se acerque en cuanto a calidad se refiere al sistema de salud privado de la República Dominicana.
Pues vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Aquí estamos con más en Conversación Franca. Miren, como hablábamos en el segmento anterior del discurrir del presidente Fernández, tanto por Estados Unidos como aquí en la República Dominicana y Europa, tenemos que ser justos y equilibrados. Pues vamos a hablar un poco de las aspiraciones continuistas, que no lo ha dicho públicamente, del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. El presidente Abinader, desde que asumió la conducción de la administración pública el 16 de agosto del año 2020, pues trató de ir sembrando en el pueblo dominicano las posibilidades de una repostulación presidencial. Y todo lo que ha hecho ha sido en base a eso, allanando el camino para luego presentarse como posible candidato de una opción, de una segunda opción presidencial por su partido, el Revolucionario Moderno. Y digo como una segunda porque ya tuvo una primera, que lo llevó al solio presidencial. O sea, aspirar por una segunda ocasión dentro de su mismo partido, pues llevaría la de ganar en unas primarias, aunque tiene adversarios como lo son el ingeniero Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, que hábilmente el presidente Abinader lo ha sacado de circulación, no lo incluyó dentro de su gabinete. Todos recordamos que al inicio de la presente gestión gubernamental, el presidente Abinader nombró como presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGI, al ingeniero Ramón Alburquerque, el cual cayó en los primeros días, guardó silencio y luego pues renunció a esto porque entendía que eso era una degradación a su formación profesional y que él merecía más de ahí. En el caso de Guido Gómez Mazara, el presidente Luis Abinader para nada tocó a Guido Gómez, lo dejó fuera total del gabinete. Dicen que Guido, porque fue que llegó tarde al PRM, al proyecto PRM, pernotó un poco más del tiempo en el PRD, y Guido dice que era para lograr su objetivo de debilitar mucho más a esa entidad política que se sabía iba a ir aliada con el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Bueno, pero en lo que la hacha va y viene, se está esperando que el presidente Luis Abinader anuncie su repostulación presidencial, que anuncie su proyecto de repostulación presidencial. En esta semana él estuvo en un importante programa radial, donde al responder preguntas de los distinguidos colegas periodistas al respecto, dijo que todavía él tiene hasta el mes de agosto para anunciar si aspirará o no a un segundo mandato constitucional. Pero él dice esto porque él tiene todo el tiempo del mundo, era el presidente de la República, y los presidentes de la República, por lo menos en su partido, deben tener el liderazgo para ganar una primaria. No hay competencia, según yo lo veo, para el presidente Luis Abinader al interno del PRM, y mucho más con el método que ya aprobó su partido, el PRM, para elección de candidatos, que sería un método, sin duda alguna, como dice Guido Gómez Mazara, de empleados públicos, una asamblea de empleados públicos que proclamarían al candidato a la presidencia por el partido gobernante, que es el PRM. Entonces, pero en lo que eso viene, el presidente Luis Abinader no desaprovecha la más mínima oportunidad de su agenda para hacerse el desentendido y permitir que se hable de 4 años más. Un proceso que sería difícil, aún siendo el presidente Luis Abinader ya candidato, que hay algunos amigos que dudan que Luis Abinader se presente como posible candidato a la presidencia de la República de cara al 2024, pero hay otros que dicen, el propio presidente Fernández lo dijo en una conferencia que sostuvo en los Estados Unidos, en Harvard, y que aquí luego lo refrendó el prestigioso economista dominicano Ivanhoe N.G. Cortiña, que el voto económico sería decisivo. El voto económico, señores, es un voto de castigo. La población castiga a los gobernantes a veces
con el voto económico. Es decir, si la comida está cara, el alto costo de la vida consume los recursos que recibo y no puedo darme el lujo que me daba en el pasado, es culpa de los actuales mandatarios. En consecuencia, yo votaría en contra de este presidente si se repostula. Ahí viene el voto económico, a bajar la pesada, como decimos un buen dominicano. Pero el presidente Abinader tiene de ventaja, primero, que es el presidente actual; segundo, que es un hombre joven todavía, aunque su gestión gubernamental se ha caracterizado por muchas promesas incumplidas, o como diría el fallecido musiquito, con mucha espuma y poco chocolate. Entonces, eso la población no lo perdona. Los presidentes que han salido producto del voto económico, bueno, Jorge Blanco, en 1986, todos recordamos muy bien la poblada del año 1984, cuando se firmó por primera vez un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que desató una gran crisis económica en la República Dominicana. Entonces el elector le pasó factura al partido al cual pertenecía Jorge Blanco, que era el PRD, y Jacobo Masluta no ganó las elecciones del año 1986. Pero luego el presidente Balaguer, que renació, volvió al solio presidencial en el año 1986 por un producto del descalabro del PRD, en el año 1990 también fue, si se quiere, víctima del voto económico. La inflación que reinaba aquí en el país, el alto costo de los combustibles, pues llevó a una gran parte de la población dominicana a votar en contra del Partido Reformista y su presidente, que lo era el presidente Balaguer. Aunque ganó Juan Bosch y cobró Balaguer, pero la población habló con ese voto de castigo, voto económico, el cual se expresó luego en el año 2004 en contra de Hipólito Mejía. El presidente Hipólito Mejía, que fue otra de las víctimas de la inflación, del voto económico. El alto costo de la vida se disparó a lugares tan alarmantes aquí en la República Dominicana que usted, si iba a comprar un artículo en la mañana y ese artículo tenía X cantidad de precio y usted quizá le faltaban 100 pesos o 50 pesos para comprar ese artículo, usted decía, bueno, yo voy a comprarlo más tarde. Cuando conseguía los 100 o los 50 pesos que le faltaban para comprar ese artículo, volvía en la tarde al mismo supermercado o colmado, encontraba ese mismo producto quizá 200 pesos más caro. Producto del descontrol que tenía la población, el descontrol de los precios de los artículos de consumo básico. Ahí el factor fundamental para sacar a Hipólito Mejía del solio presidencial mucho a poco fue el famoso voto electrónico. Esperemos que el presidente Luis Abinader sepa lidiar esto, sepa manejar esto, y que quizás ese voto económico no lo castigue tanto. Pero tal parece, será un poco difícil que sea así. Muy difícil, porque la situación que se proyecta, y como ustedes pudieron escuchar en el día de ayer lo que hablábamos con relación a la inflación, lo que dice las Naciones Unidas, la ONU, de que la República Dominicana está dentro de las naciones donde se está pasando hambre. Aquí la gente ha disminuido la calidad de los alimentos que consumen. El dominicano, que estaba tradicionalmente acostumbrado a ingerir la famosa tres caliente, se está transando por dos, y algunos mucho menos pudientes, por una rendía. Se ayudan con algo a mitad del día, pero no es la comida fuerte. Ingieren una comida fuerte a las 4:30, 5 de la tarde, y se acuestan temprano para que no le dé hambre. Entonces eso, sin duda alguna, va a perjudicar el posible proyecto reeleccionista, porque todavía hay que hablar de posible proyectos reeleccionistas. El presidente oficialmente no lo ha anunciado, el presidente Abinader. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. De aquí al mes de agosto son meses decisivos para que el PRM y el presidente Abinader decidan qué hacer. El principal activo político
del PRM lo es Luis Abinader. Con otro candidato presidencial, el PRM podría irle mejor porque a otro candidato presidencial no le pasarían la factura del famoso voto económico, pero podría irle peor porque quizá la estructura organizacional que obedece al presidente Luis Abinader no seguiría a ese posible candidato presidencial. Llámese Carolina Mejía, llámese David Collao, llámese Guido Gómez Mazara o el ingeniero Ramón Alburquerque, que es muy difícil que esa estructura, así por así, siga la directriz que le puede trazar el presidente Luis Abinader, si es que no es el candidato. Si es que no es el candidato, para mí será difícil que el presidente Luis Abinader no se presente como candidato a la reelección presidencial. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Con más de Conversación Franca. Miren las cosas que le hacen daño al presidente Luis Abinader. Mantener activo, o en sus posiciones, mejor dicho, a personas que dirigen carteras o ministerios tan importantes como el Ministerio de Agricultura. El señor Limber Cruz ha sido uno de los ministros de Agricultura más cuestionados de las últimas décadas en la República Dominicana. No importa el partido político que esté dirigiendo los destinos de la nación. Limber Cruz, un empresario agrícola, productor de plátano, un gran productor de plátanos en el Cibao, un empresario del área de la Zona Franca, y que misteriosamente, cuando él asume la cartera agrícola, pues los plátanos se colocan a precios inalcanzables para muchos dominicanos. Para muchos dominicanos que estaban acostumbrados a cenar, una cena pesada con plátano, han tenido que cambiar de hábitos alimenticios porque un plátano llegó a cotizarse hasta 45 pesos la unidad. Entonces, eso realmente le hace daño al proyecto continuista del presidente Luis Abinader. Pero peor aún, que esos funcionarios del sector agropecuario, del área económica, se empeñan en dibujarle a la población dominicana, como decía el fallecido cantante argentino, pajaritos en el aire. Pajaritos en el aire. Dicen ellos que la República Dominicana tiene la canasta básica más barata de Centroamérica y el Caribe. Dicen ellos, la canasta básica más barata de Centroamérica y el Caribe. Y que el presidente Abinader dijo cuando se anunció la marcha, caravana de la Fuerza del Pueblo para rechazar el aumento estrepitoso en los artículos de primera necesidad, dijo que se vayan a protestar a Estados Unidos, que se vayan a protestar a España, a Francia, a Inglaterra, a Europa, que también los productos alimenticios están caros. Presidente, pero vivimos aquí en la República Dominicana. Aquí es que nosotros tenemos que protestar. Este es un país que afortunadamente produce el 85% de los alimentos que se consumen. Oiga, amiga, el 85% de los alimentos que se consumen. Somos autosuficientes en producción de arroz, el cereal por excelencia de consumo en la República Dominicana. Somos autosuficientes, salvo inconvenientes de último momento, en la producción de pollos y huevos, a tal punto que le vendemos pollo y huevo a Haití. Suplimos parte del mercado haitiano de huevo y pollo. Entonces somos autosuficientes. Somos autosuficientes en la producción de productos de ciclos cortos, entiéndase, hortalizas. Somos autosuficientes. Entonces, si producimos esos alimentos aquí, ¿por qué esos alimentos tienen que estar tan caros? ¿Sabe por qué? Ahí entra el factor de los combustibles. El transporte de carga en la República Dominicana es sumamente costoso porque el combustible es caro. Cuando estalló hace un año, más de un año ya, 1 año y 3 meses, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el gobierno dominicano se agarró de ese conflicto bélico para justificar aumentos
en ciertos productos del agro, agroquímicos, para justificar aumentos que se venían produciendo semana tras semana en los combustibles, porque el petróleo, es cierto, estaba aumentando. Estaba aumentando, y si el petróleo aumentaba, pues necesario y obligatoriamente tenían que producirse reajuste en los precios de los derivados del mismo. Pero ¿qué sucede? Misteriosamente, los precios del petróleo, que llegaron a cotizarse a $120 el barril, y el Estado Dominicano estaba, después que aumentó los combustibles durante más de un mes de manera consecutiva, pues creó lo que le llamó el subsidio, y yo diría que acertadamente el subsidio, para evitar que los combustibles aumentaran mucho más. Y el gobierno pues dejaba de recibir recursos y los cedía para que los combustibles mantenerse los combustibles frisados, como dicen, congelados. Pero ¿qué sucede? Misteriosamente, señores, esos precios del petróleo, que llegaron a $120 el barril, comenzaron a descender hasta llegar a $67 el barril. Prácticamente la mitad de lo que costaron en medio de la guerra. Y adivinen qué, los combustibles se han quedado frisados. Parece que lo colocaron en Alaska a 120 grados bajo cero, para que se mantengan frisados, congelados los precios de los combustibles. Entonces, esos precios de los combustibles encarecen el transporte de carga. Entonces, un camión de plátano que costaba, no sé, 50,000 pesos, traerlo aquí a la capital, desde Villa Tapia, pues sigue costando lo mismo. Sigue costando lo mismo. Si el combustible estuviera más barato, ese camión, esa carga de plátano pudiera costar menos. En consecuencia, se le podía transferir al consumidor esa reducción en los costos del transporte de carga. Pero el gobierno se empecina en mantener supuestamente los combustibles frisados arriba, no frisados abajo. Entonces eso influye de una manera preponderante en el transporte de carga y pasajeros. En lo de pasajeros, casi no quiero ni hablar de eso, porque los transportistas de pasajeros en muy pocas ocasiones han reducido los precios del costo de los pasajes. Muy poco, pero sí lo de carga. Lo de carga sí, porque eso se trata. ¿Cuánto consume un camión de gasoil, un Daihatsu esto que viene repleto de plátano desde Villatapia aquí o desde Barahona aquí a la capital dominicana? Consume 20 galones de combustible, que no lo consume tanto, consume 10 galones de combustible. ¿Cuánto es eso? Tanto. Bueno, ahora si el precio del combustible ha bajado, suponiendo 20, 30 pesos, eso yo se lo voy a reducir a cada galón de combustible que yo consumo para llevar esta carga hasta la capital dominicana, y podría reducirse de manera significativa los precios de las cargas de alimentos a la capital dominicana, que es el principal centro de consumo de nuestro país. Entonces, ese enemigo que tiene el presidente Luis Abinader es la carestía de los precios de los artículos de consumo básico. No pueden disfrazarlo queriendo vendernos la sensación de que somos un paraíso en el Caribe, de que la canasta básica en nuestro país está mucho más barata que en Centroamérica y el Caribe, que está a igual precio que los Estados Unidos, a iguales precios que Europa. No me comparen con otros países, compárenme con la República Dominicana. ¿Cuál es el costo de producción de un plátano? ¿Cuál es el costo de producción de una libra de carne de pollo? ¿Cuáles factores inciden en que estos artículos de producción local lleguen más caros a los consumidores, teniendo los mismos, pudiendo tener precios más baratos en producción, de lo cual, reitero, influye en los precios de los hidrocarburos? Vamos a esperar que el presidente Luis Abinader, economista de profesión, de poco ejercicio, pues por lógica debe tener muchos amigos economistas, pues ponga a esos economistas a trabajar, a trazar cálculos, a diseñar políticas públicas para no en el próximo año electoral, sino ahora establecer precios a los alimentos más asequibles
para que nuestra población disminuya la cantidad de hambre que pasa. Porque aquí mucha gente, lo que decía hace un momentito, está pasando grandes calamidades, grandes penurias. Básicamente los niños. Los niños, la madre lastimosamente han tenido que reducirle el tiempo que consumen leche. Esos recién nacidos. Ya al año muchas madres no le están dando ese alimento vital para un niño, para el desarrollo de su sistema óseo, que es la leche. No se la están dando. O se la han reducido. Si se tomaban 3 biberones el niño en el día, se la han reducido a uno. Producto de lo caro que está la leche. La leche está cara, señores. Muy cara. Y es el principal alimento de nuestros niños. El niño que no consumió leche hasta los 7 años, 8 años, en la cantidad adecuada, ese niño va a tener deficiencia en su desenvolvimiento académico. Es así. Las escuelas, los efectos colaterales que se van a producir en nuestro país a futuro, de las calamidades que estamos pasando en estos momentos, están por verse. Ningún gobierno podrá corregirlo. Lamentablemente, porque dice un viejo adagio popular, que el papeo atrasado no se corrige. Mientras tanto, este gobierno está usando todos los mecanismos habidos y por haber, sin decir todavía que la reelección está montada, para venderse como monedita de oro ante el país. Inaugura la segunda línea del teleférico de Los Alcarrizos con los colores del partido gobernante, azul y blanco. Adornan los techos de la casa por donde pasa, por encima de la casa, por donde pasa el teleférico, con los colores del partido gobernante. Entonces así no. Vamos a la pausa y regresamos, señor director, ya con la parte final de Conversación Franca. En el programa de hoy, que no acostumbramos a hablar tanto temas políticos los viernes, de los 2 potenciales candidatos a la presidencia de la República de cara a las elecciones del año 2024. Pero no podemos dejar de hablar de las primeras elecciones que se van a presentar en el próximo año 2024, que son las elecciones municipales, y muy en especial de la principal plaza política del país, que es la capital dominicana. Hace ya 8 años aproximadamente, cumpliría el próximo 24 de abril, el próximo 24 de abril, 8 años en que el PRM tiene bajo control la capital dominicana, la alcaldía del Distrito Nacional. El primer alcalde del PRM fue David Collado, y ahora la segunda alcaldía del PRM recayó en la persona de Carolina Mejía, la hija de don Hipólito Mejía Domínguez. Ambos alcaldes, pues, para mí, han tenido ejecutorias, si se quiere, aceptables. No vamos a decir buena, pero sí aceptable, tanto David Collado como Carolina Mejía. Carolina se ha embarcado en rescatar el malecón de la capital dominicana, que David Collado lo había iniciado, y mantener bajo control el ornato en las zonas, en las áreas verdes de la capital dominicana, muy en especial en el Parque Mirador Sur. Ese podríamos decir que uno de los principales logros de esta gestión municipal. Pero hay un inconveniente. Hay un rumor de que Carolina Mejía posiblemente no se presente de nuevo como candidata a la alcaldía de la capital dominicana, pero eso es un simple rumor, que su papá incluso lo ha refrendado, ha dicho que no, que ella cumplió ya su papel como alcaldesa y que le tocaría otra cosa. Eso dice Hipólito, pero la que debe decirlo es ella. Y ella en esta semana que conversó con la prensa no lo afirmó, pero tampoco lo desmintió. Se quedó más o menos ahí. Vamos a ver qué ocurre, dijo a sí mismo, porque en política no se pueden tomar las decisiones a priori. Pero, ¿qué sucede? En la oposición ya se están ensamblando candidatos. Hay un candidato que ya la capital dominicana lo conoce, que ha sido candidato
bueno, una primera vez fue candidato en el 2020, me refiero a Domingo Contreras, por el PLD, candidato con propuesta, conocido, y bueno, con cierta aceptación en sectores importantes, populosos del Distrito Nacional. Pero hay otro joven que se llama Rafael Paz, del Partido Fuerza del Pueblo, que ha estado recorriendo la capital dominicana de extremo a extremo, fue el candidato a senador del PLD en las pasadas elecciones del año 2020. En consecuencia, pues la capital lo conoce. Entonces, el partido gobernante tendría que definir si iría a la reelección como alcaldesa Carolina Mejía o si esta quiere conservarse para presentarse como potencial candidata presidencial en el año 2028, o si quiere ser la segunda, la vicepresidenta, que acompañe al posible proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader para ir proyectando un perfil presidencial. Eso es lo primero que tiene que definirse. El candidato del partido oficialista. La oposición tiene que unificar, porque solo no ganarían. Si es Rafael Paz, por la Fuerza del Pueblo, o si Domingo Contreras, en una eventual alianza municipal entre estas dos entidades políticas. Por lo pronto, en Santo Domingo Este, que es uno de los municipios de mayor densidad poblacional del Gran Santo Domingo, pues tenemos que el PRM tiene la alcaldía. Por primera vez cayó en la mano del amigo Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, sus principales enemigos, opositores, están justamente en su partido. Me decía el coordinador de aquí que, sin duda alguna, tal parece que Adam Peguero se ha retirado. Eso me dijo Juan José hace un ratito, que Adam Peguero ha retirado sus aspiraciones a ser el candidato a la alcaldía por el PRM en Santo Domingo Este y que apoyaría la posible repostulación de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez lo conozco muy bien, un gran amigo, fue un gran legislador, como vecino durante un tiempo, prudente, y es una persona que no desmaya en su propósito y sabe tener carta guardada. Los bonos de él, los números no le dan tan mal, a pesar de lo cuestionada que ha sido su gestión en cuanto a la parte operativa, porque nadie, absolutamente nadie, ha hablado de actos de corrupción de la gestión municipal de Manuel Jiménez, pero sí en la parte ejecutiva del principal servicio que brindan las alcaldías, que es la recogida de basura. Se está desarrollando con muchas limitaciones, aunque me decía él, conversé con Manuel Jiménez hace un tiempecito, de que ya en los próximos meses llegaría una flotilla de camiones compactadores para reforzar el servicio principal que brinda una alcaldía, que es el de la recogida de basura. Si el PLD presenta únicamente el PLD a Luis Alberto como candidato a la alcaldía, pues posiblemente Manuel Jiménez, con un partido compacto y con posible alianza con otra fuerza política, podría perpetuarse como alcalde de Santo Domingo Este. Y esto, sin duda alguna, las elecciones municipales no necesariamente tienen que influir, ser determinante en las elecciones presidenciales. Sí puede ser un elemento importante, pero no determinante. Eso entiendo yo. Eso entendemos hasta ahora y ha sido el discurrir. Y es bueno que estén estas elecciones separadas, las municipales de las presidenciales, porque quizás es un termómetro, las municipales, de ver cómo piensa el pueblo. Señores, será hasta una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Su Mundo TV.